Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Muchas gracias a Lucirene Maldonado que nos entrega micrófono. Soy Luis Alberto Díaz, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, Pancho, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Milton Rojo, buenas noches. Muy buenas noches. Javier Cabrera, buenas noches. Pon orden, Javier, por favor. Perdón, Javier. Qué hombre tan serio. Milton, ayúdame a poner orden aquí. Qué hombre tan serio. Todo le da risa, ¿Sí? Milton. Una disculpa. No toma la vida en serio. Va a salir raspado ahora por reírse. Pues, dice Pancho toma que la vida alegre. Gana una. Estábamos aconsejando a Francisco, pero Gana una, no Milton. alcanzamos a darle nuestro consejo. En realidad era Francisco. Bueno, pues ya es miércoles. Muchas gracias, compañeros. Vamos a hablar de un tema muy serio. Pues hoy juzgadores acusaron al ministro Pérez Dayán de voto contra la República. Cada quien, como dicen luego, habla de las cosas, depende del cristal de donde se mire. El equipo del ministro también renunció tras su voto contra los recursos de inconstitucionalidad a la reforma judicial. La Suprema Corte de Justicia desechó una impugnación contra esta reforma al no alcanzar los 8 votos para invalidarla. Tras esta decisión, el ministro Alberto Pérez Dayán, quien sorpresivamente votó en contra de la anulación parcial, habría enfrentado la renuncia de sus 3 secretarios de ponencia. Los secretarios no se presentaron a trabajar después de que Pérez Dayán no respaldó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Esta información pues se ha corroborado. Hay muchos artículos respecto a lo que ocurrió ayer. En este momento creo que lo importante es investigar el caso, hay que ir con pies en plomo, advirtió Patricia Aguayo, representante de los trabajadores del Poder Judicial, quien acusó al ministro Alberto Pérez Dayán de doblegarse ante Morena y votar en contra de invalidar la reforma judicial. En una entrevista explicó que uno de los motivos por los que el ministro votó en contra de invalidar dicha reforma es porque existen investigaciones en su contra, lo cual habría aprovechado Morena para convencerlo de no tumbar la iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los integrantes del Poder Judicial amenazaron con investigar el caso. Recibimos esa información también en torno a un par de averiguaciones previas abiertas en su contra. No lo hemos corroborado, pero se está investigando. ¿Cuál era el plan B de la presidenta si invalidaban la reforma? Bueno, había pues ya inclusive pues algunas posibilidades. Hoy, en contraparte, pues en la Ciudad de México, el político Gerardo Fernández Noroña dijo larga vida al ministro Pérez Dayán ante el voto decisivo en la Corte. Noroña arremetió contra los ministros que buscaban darle entrada al proyecto que invalidaba parcialmente la reforma judicial. Así lo dijo Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva en el Senado, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Y Alito Moreno, en contraparte, llamó traidor al ministro Pérez Dayán. Pues así las cosas, Javier. La reforma va. La reforma va y bueno, yo creo que va a pasar la historia muy, muy negativa para este magistrado Pérez Dayán, ¿no? Porque la verdad es que si tú sigues su trayectoria, vemos que había sido un hombre muy congruente, ¿no? Con lo que él pensaba y estudiaba de las cuestiones del derecho. Las resoluciones que dio varias en contra de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que nadie esperaba que el voto fuera contrario, ¿no? Yo creo que posiblemente pues esperaban que algún otro magistrado fuera pues tentado por el poder, y después de unas largas campañas muy fuertes de denostaciones y descalificaciones contra todos los miembros del Poder Judicial, desde la Presidencia de la República, desde el Poder Legislativo, cuestionamientos bastante fuertes queriéndolos doblegar, y parecía ser que sí iban a obtener los 8 votos. Todo apuntaba que iba a meter, que incluso la pregunta era ¿qué iba a pasar, no? ¿Qué iba a pasar en este país si los magistrados le hubieran dado marcha atrás? Si iba a meterse en un verdadero conflicto de tipo legal en un país donde no se estaban acatando muchas resoluciones, incluso juicios de amparo que el Poder Judicial no lo estaba acatando, y algunas otras instancias bajo la argumentación que no tenían
facultades y vimos toda esta exposición y cuestionamientos, si el poder legislativo y el poder judicial, quién era el que hacía las leyes. Y bueno, pues escuché varias ponencias, muy buenas todas, porque de una parte y de otra, y bueno, pues algunos magistrados daban su punto de vista y citaban muy bien la Constitución, y además lo que ellos argumentaban es las garantías a todos los mexicanos. Hoy por lo que vemos que es Pérez Dayán, de ser cierto de que fue doblado por amenazas de llevarlo a juicio, bueno, si es que había averiguaciones previas en contra, esto quiere decir que posiblemente él conocía que sí podían fincar las responsabilidades, si no, no lo hubieran doblado, si no tuvieran los elementos suficientes. No es la primera vez que hemos visto que jueces y magistrados han sido separados de su cargo. Recordar el que fue Procurador General de la República en el sexenio pasado y que además había sido embajador en Estados Unidos, rápidamente lo sacaron. Cuando dijeron Medina Mora. Cuando le dijeron rapidito entregó la silla, ¿no? Él entregó la silla. No había vencido, pues acaba de entrar. Y bueno, se filtró por ahí que estaba sujeto a varias investigaciones desde su cargo en la Fiscalía, en la Procuraduría General de la República, y dijo, no, conmigo no van a tallar mucho, ¿no? Yo sí presento mi renuncia. Bueno, esto pone todavía muchas dudas de qué va a pasar en el Poder Judicial y el Poder Legislativo con esta resolución que se dio, y que bueno, ya se dice que ya no hay marcha atrás, pero sin llegarse a investigar, veremos cuál va a ser la postura de los magistrados y jueces, si van a fincar algún tipo de responsabilidad, y este asunto que seguirá dando que hablar en un país que está bastante tenso con este tema de tipo legal. Así es. Milton. Bueno, no es la última, no es la primera vez que Pérez Dayán da color de una cosa y después da color de otra, ¿no? Entonces digo, recordemos, el ministro Pérez Dayán llega 2009, 2010, tengo entendido, y llega en una votación doble. O sea, la primera votación la tumban en el Senado, pero ya en la segunda votación, en las segundas ternas, o sea, tuvieron que volver a reponer el proceso, porque la fórmula de Pérez Dayán era un magistrado que había, no recuerdo ahorita el nombre, pero era el que le había dado la libertad, creo que como juez, a Raúl Salinas de Gortari. Entonces, lo veían esto como un pago a ese juzgador, a ese juez. Y en esa ola se llevaron a Pérez Dayán, pero en la segunda posición, quitan a ese juzgador y entra Pérez Dayán ya y gana. Y es en el gobierno de Felipe Calderón donde Alberto Pérez Dayán entra a la corte. Es el gobierno de Calderón. Y él viene de una tradición de referees de boxeo. ¿Sí? O sea, sus familiares han sido referees de boxeo. Y él no sé si practicó, pero recuerdo en una de sus ponencias, trabajaba una persona que de la fábrica de los Reyes, de los guantes, de Cleto Reyes. No sé si era una hija o una sobrina de él ahí, un abogado. Y fue el ministro que desde que empezó la 4T, fue el ministro que siempre estuvo en contra de la 4T. Recordemos la parte de los sueldos, cuando dicen, nadie va a ganar menos que el presidente. Y él dijo, no, esto no es así. Y empezó siempre a ser fue el único ministro que le dio la contra a la 4T cuando la 4T llegó con todo, ¿no? Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó con todo. Fue el único ministro que le dio la contra. Por encima de Alcántara, bueno, no se diga, de Yasmín Esquivel, de Ríos Fajard. Y recordemos, de todos los ministros, o sea, Ríos Fajard era la del SAT, ¿no? Del presidente López Obrador. Ortiz Mena llegó con Peña Nieto. Yasmín, pues Esquivel llegó con el presidente López Obrador. Loreto Ortiz llega de ser del legislativo, llega y de ser cuadro de Morena, llega a la administratura.
Alcántara fue el presidente del Supremo Tribunal del DF, del entonces DF, hoy Ciudad de México, cuando López Obrador fue el presidente, fue el jefe de gobierno. Entonces había una relación con casi todos los ministros. Entonces el único que era Contreras a la 4T, que desde quien se arrancó, inició así, fue Pérez Dayán. Entonces era el único ministro neoliberal, ¿no? Digamos. Entonces, luego, ¿dónde fue el primer quiebre de Pérez Dayán? Cuando recordarán aquella vez que el presidente López Obrador le quería extender 2 años más a Arturo Saldívar. Así es. La corte. Pues Pérez Dayán dijo que no, pero a la hora de votar, votó que sí. Entonces, ahí ya vimos que por ese lado, él se entendía muy bien con Saldívar, pero también se entendía muy bien con otro actor preponderante de la 4T, Adán Augusto. Entonces, bajo esos dos actores, miembros del Politburó ahorita de la 4T, por ahí se entendió. Entonces, ¿qué querían en el régimen que buscaba? Doblar esa votación de 8 ministros. Se especula, se dice que fue por una situación de algunas carpetas de investigación que hay en Ciudad de México sobre algunos casos ahí medio difíciles del señor. Se dice que por ahí fue. Entonces, pero hay columnas donde ponen por un lado que es un héroe y por otro lado que el señor pues prácticamente lo doblaron. Y era pues digamos que era la columna de hierro en esto, pero lo doblaron y lo doblaron rápido. Francisco, ¿tu punto de vista? Sí, a ver, el apotegma principal de López Obrador y de la 4T es no robar, no traicionar y no mentir. Es decir, si tú estás con ellos, eres lo máximo. Si estás en contra de ellos, eres un adversario, eres de lo peor. Ahorita que venía en camino, yo dije, vengo soñando o algo, porque oigo al presidente de la Cámara de Senadores, Sí. al comandante Noroña, con su clásica voz y en un tono así muy azucarado, larga vida, dice, al ministro Dayán, no sé qué. Caray, dije, yo vengo escuchando bien, bueno. Es decir, ahorita desde Palacio Nacional, pasando por Morena y todas las cámaras donde Morena tiene mayoría, ahorita el héroe es este ministro, a quien también le llaman el Yunes del Poder Judicial, porque el amor con amor se paga, lo aplicó a la perfección durante todo su sexenio el presidente López Obrador. Es decir, si jalas y te portas bien conmigo, no hay ningún problema, hasta puedes tener trabajo aquí. Murat, entre otros, los Yunes, que eran de lo peor y enemigos a morir de López Obrador, aunque él diga que no tiene enemigos, claro que sí. Es decir, la política no ha tenido ningún cambio. Ha cambiado el movimiento, el partido que actualmente gobierna México, pero esto sigue siendo exactamente igual que la época de aquellos cañonazos que decía Álvaro Obregón, que nadie podía resistirse a un cañonazo de 50,000 pesos, oro. Esto es igual. Entonces, aquí, ¿qué sigue aplicando el sistema político mexicano actual con Morena súper mega empoderado? ¿No? Plata o expediente. Y si no hay expediente, pues te dicen plata, y si no agarras la plata, pues atente a las consecuencias. ¿Por qué? Porque hoy que le preguntan en la mañana a la presidenta Sheinbaum, dice, pues qué bueno, así hasta en un tono burlón, qué bueno, dice que así lo hicieron y así lo aprobaron. Dice. Ya estábamos preparados, dice, para dar la lucha legal, porque 8 ministros, dice, no podían estar en contra de todo un pueblo. Entonces, la palabra pueblo ya la traen, ya la llevan, ya la jondean, ya la tiran, etc. Entonces, no pueden estar en contra 8 personajes del pueblo. Y les íbamos a ganar de todas maneras, pero qué bueno, dice, que así solucionaron las cosas. Y así como una especie de autorremedándose ella misma, dice, ya sé, dice que si ellos hubieran votado en contra, nos hubieran acusado a la presidenta de desacato, y la presidenta es una dictadora. O sea, una burla tremenda,
Pero esto ya se miraba venir desde que no se frenó, algo en lo que yo sí le di la razón a los de Morena, en la sobrerepresentación que les dieron, porque ya la había utilizado y fue los que le impulsaron los entonces, bueno, hoy partidos de oposición como el PRI, PAN y PRD. Ahí estuvo la clave de que lo que no obtuvo en las urnas Morena y sus aliados se los dieron acá en la mesa sobre la representación, con lo cual hicieron pues mayoría primero pues en la Cámara Baja, y les faltaba un senador para lograr la mayoría para reformas constitucionales. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que llega primero Papá Yunes, claro, que iba como suplente del hijo, y órale, para adentro. Otro que según lo secuestraron por allá por Campeche, Movimiento Ciudadano, que nadie se lo creyó. Bueno, ahorita ya le empiezan a sobrar senadores a Morena. Ahí, ¿por qué? Porque una bola de traidores a la marca partidista que los llevó a la Cámara Federal Baja y a la Alta, pues descubrieron que no tiene caso seguir con el PRI o con el PAN, y se dan de alta Morena, traicionando a la marca que los llevó ahí. Es decir, no mentir, no robar, no traicionar. Pero si traicionas para que sean bien de mi causa, dijeran en la 4T, bienvenido, y sáquenle silla al señor, y dependiendo del nivel de lo que me haya dado de reciprocidad, te puedo nombrar hasta funcionario de mi gabinete o embajador importante en algún rincón del mundo. Pero yo te pregunto, como dime, dijo el licenciado Peña Nieto, el demócrata, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Yo qué hubiera hecho? Pues fíjate que no sé. ¿Tienen derecho a cambiar de opinión? No sé, porque yo sí mantengo. Se reivindicaron. Yo sí mantengo una máxima, y ojalá que la cumpla. A esa edad de ellos, sí, yo al menos, señor director, quiero envejecer con dignidad. Con todas las presiones que pueda haber. Con todas las presiones que pueda haber, que como periodista las sufre uno en el día a día, claro, nada más por ejercer tu dignidad y la libertad de decir y debatir ideas. Porque no hay piel más delgadita que la de los empoderados cuando llegan a gobernadores, a alcaldes, o ni se diga presidente de la República. Debe haber estado muy fuerte el atrincón. No, claro que sí. O el cañonazo. No, fue el cañonazo, una de las dos. Entonces, sí. Yo al menos. O a lo mejor llegó Noroña, argumentó muy bien y lo convenció, ¿no? También. Sí. Yo al menos amanezco y me acuesto y digo, resiste, Pancho, resiste, Pancho. ¿Por qué? Porque así soy feliz, Matarile y Lirón. Javier, conclusiones. ¿Qué podemos esperar después de ver una votación donde se acreditó un voto de un diputado que estaba ausente? En Europa, ¿no? Que estaba en el extranjero, efectivamente, andaba trabajando en el extranjero. Y la explicación que dieron, pues pensando que la gente es ignorante o es tonta, echando la culpa al sistema de internet que fue el que les dio. Si tú ves la cara de Ricardo Monreal, que por lo menos sí le parece que sí le da vergüenza. Por cierto, traía un suéter muy bonito, azul muy bonito, que hace mucho que no lo veía. Y Monreal, que además es maestro en cuestiones de la Facultad de Derecho, conoce muy bien la ley y conoce muy bien lo que están haciendo y lo que hicieron. Que en el anterior el partido que llegaba al poder también tenía la forma de cómo lograr a veces adeptos por una forma o por otra, pero no era tan agresiva como esta. Nunca se había visto una campaña de desprestigio total contra los miembros del poder judicial, bastante fuerte. Pero también vimos un poder judicial, por lo menos trabajadores, resistiéndose, haciendo manifestaciones. Sin embargo, pues de acuerdo a la ley, hoy, bueno, pues los jueces ya sesionaron, ya determinaron, no tuvieron los votos necesarios que establece la ley, y bueno, pues hoy estamos viendo el caso de este legislador Pérez Dayán, pues que uno lo convierte en un gran héroe y otro lo convierte en un gran traidor. Y bueno, habrá que ver quién lo va a juzgar. En el caso de los legisladores que se han cambiado, no han traicionado a los partidos políticos, han traicionado a los ciudadanos que le dieron el voto, que creyeron en ellos de que iban a defender
una causa que los ciudadanos que los apoyaron pensaron que era la causa que debía encabezar. Sin embargo, pues ya vimos que cada quien tiene sus propios intereses. Así es. Milton, tus conclusiones. Sí, ahorita sobre lo que dices, como cierras, Javier, me acuerdo un comercial, para mi gusto, bastante cínico de Movimiento Ciudadano, cuando están el papá e hija y dice: ¿ya viste, papá, que los diputados los senadores del PRIAN, de los partidos de siempre, a los que tú le ibas, se entregaron a Morena? Sí. Y ya viste, o sea, los de siempre haciendo política de siempre, y nosotros no. Yo por eso, papá, voté por Movimiento Ciudadano. Algo así, sí, pero omite al modo de Don Dante, que es experto en manipular ahí la comunicación, omite que un senador hizo como que fue y firmó y hizo algo y se perdió, pues, y no. ¿Y Dante de dónde viene? Ah, bueno. ¿Fue gobernador? Claro, de ahí de la... Recuerden, como decía el clásico, para las nuevas generaciones. Bueno, Dante viene... Dante Delgado Ranauro. Dante Delgado Ranauro fue secretario general de gobierno en el gobierno de Fernando Gutiérrez Barrios, un policía, el policía del viejo sistema político. Policía caballero le decían los de la izquierda. Fidel le puso, el policía caballero. Él le puso. Él le puso Fidel Castro, porque lo detuvo, no acuérdate. Pero lo soltó. Y lo soltó, esa es otra historia. Y cuando se va de secretario de Gobernación con Salinas, señor Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado dura 4 años como gobernador. De Veracruz, así es. De Veracruz. Le decían el sheriff. No, el sheriff le decían a Gutiérrez Barrios y a él le decían el chavo. Porque acuérdate que hay una tradición política en Veracruz de ponerle el apodo al gobernador en turno con Che. O sea, por ejemplo, a ese le decían el chavo, a Fidel. ¿Te acuerdas de Fidel? Tú lo conociste, Fidel Herrera. A ese le decían el chango. A Javidú le decían el chancho. Uh-huh. Al que salió le decían el chairo. O sea, Che. Todo con Che. Che y 2 sílabas. O cuando mucho dos sílabas. Pero bueno, de ahí viene Dante, pues, de esa tradición represora y ahora demócrata, ¿no? Pero cuando termina, ¿dónde fue a parar? Fue a parar a la cárcel, al botellón, y ya de ahí lo sacan y ya funda él Convergencia para la Democracia, hoy Movimiento Ciudadano. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo ahorita. Y bueno, el ministro Pérez Dayán, todo parece indicar que lo doblaron y que bueno, tuvo que jugar sus cartas, ¿no? Entonces él ya, yo creo que va a estar próximo a jubilarse, porque ya cumpliría los 15 años, porque él entró en 2009, no me acuerdo si 2009 o 2010, pero mal sale el ministro Pérez Dayán. Yo conocí un secretario de ponencia de él ya es magistrado, la persona esta hace como 2 años, muy brillante la persona que tuve el gusto de conocer, y no sé si uno de los de ponencia es cuate, pero no sé si fue uno de esos 3. Desconozco. Los que renunció. De los que sí, así es, no desconozco. Francisco, ¿tu conclusión? Bueno, pues este arroz ya se coció. En medio de todo este proceso, no lo querían creer la élite del Poder Judicial. Se les advirtió desde un principio cuál era el segundo intento y el definitivo que hizo el presidente López Obrador, pues para prácticamente desaparecerlos poco a poco, pero empezando por las cabezas. Es decir, les advirtió que él traía un plan C en el pasado proceso electoral, lo subestimaron, dijeron no, ya hicimos cuenta, dijeron los opositores al presidente, y pase lo que pase, por la manera en que se reparten las pluris en la Cámara Alta, senadores, no les va a alcanzar, pero se olvidaron de la sobrerepresentación. Entonces, cuando quisieron reaccionar, ¿qué dijo Morena? A ver, el 2000 tanto, el PRI lo hizo, el PAN lo hizo, es decir, es legal y está en la Constitución. ¿Quieren cambiar la sobrerepresentación? Bueno, pues ganen mayoría en la Cámara y cámbienla. Y a partir de ahí, fritos. Y fueron arrinconando a la élite del Poder Judicial, los fueron achicando, y decían, no, que yo le rajo la cara a cualquiera y van a ver y todo esto, como ese ministro Yunes, ministro Dayán. Uh-huh. Y a la hora de la hora, pues no aguantaron,
lo que quieran ustedes, o un apretón de tuercas o un buen cañonazo. ¿Por qué? Hay que ver. O las dos cosas. O las dos cosas, ¿no? Porque hay un momento donde otro ministro hace una propuesta para negociar y cuidar los billetes y el retiro y todo eso. ¿Qué fue Luis María Aguilar? Así es. Y lo que tenemos que ver ya cuando pase el proceso de elección de los futuros ministros es si estos que se están retirando se van a retirar, como dicen ellos, con todos los saberes, es decir, con todos los derechos que tienen ellos ahí en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la tirada era esa, ¿no? Que se fueran sin no, tienen que respetarlos, bueno. Francisco. Entonces este sistema político mexicano sigue estando exactamente igual que el que lo implantó en su momento, que fue durante larga vida que tuvo como poder único en México, haciendo y deshaciendo también, que fue el PRI. Así es. Un minuto, Javier. Pero con otras formas. Eran otras formas de guardar. Había también presiones, y había cañonazos también. Con Cedillo, hay que acuerda que cambió también, sí, pero bajo otro esquema. Hubo presidentes que quitaron gobernadores. Así quitaron gobernadores. Salinas 19. Peña Nieto también, ¿cuántos metieron a la cárcel? De su partido. De su partido, así es. Pero aparte de la vida política de este país, eran las reglas no escritas. Sin embargo, hoy pues se impuso una nueva regla, pero además se las anunció el presidente de la República, todo lo que iba a hacer. Desde un principio todo lo que iba a hacer. Pero si escuchamos los primeros discursos de López Obrador, recién electo presidente de la República ya en funciones, en una reunión con los miembros del Poder Judicial, que les dijo que iba a ser respetuoso de todas las resoluciones. Nada más que una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Y está lo que estamos viviendo en estos momentos, y vamos a ver cómo va a concluir esto. ¿Quién van a ser los próximos jueces y magistrados? Hay una gran advertencia, hay un gran temor, pues que los grupos delictivos nos vayan a imponer a los nuevos jueces. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Un minuto, Milton. Bueno, el meme de hoy es el libro de la ley de amparo tirado a la basura, pero es la ley de amparo escrito por Alberto Pérez Dayán, ¿no? O sea, el chiste se cuenta solo, ¿no? Es por un lado. Por otro lado, en la parte de la historia política, ¿cuál era la frase de Miguel Alemán cuando quería hacer un cambio que no podía? O sea, vamos a darle una retorcidita a la Constitución. Y eso se quedó en el libro de Gonzalo Nezán, tus memorias. O sea, aquí un jefe de policía que hoy decía diferente. Hay que dar unos pasitos fuera de la ley. Sí. El mayor Seferino Ojeda. Y semanas después le dieron un pasito fuera, lo mataron ahí en el puente. Lo asesinaron. Ahí del puente Juárez, ¿no? Puente Juárez es casi esquina con Jicotenca. Y director, amigos del auditorio, Javier, a ver, Francisco, ahorita que tú dices, que lo presionaron, lo doblaron, vamos a suponer que a ti te dicen, hey, te vamos a cerrar los tacos del Chavo, te vamos a cerrar la Filo, te vamos a cerrar el Zurdo, en que Doña Leti, ¿qué harías? La Escondida. La Escondida te la van a cerrar. Allá con don Lucio, ella. Pues voy, convenzo a los propietarios de todos esos negocios y tomamos la calle. Sí. ¿No? Sí. Y con mantas diríamos, si no ayudan, no estorben, dejen comer en paz al pueblo. Bola de inútiles. No. No, tiene uno que defender la tragadera también, porque nomás eso falta que me presionen por ese rumbo, ¿no? Imagínate, me muero, hermano, en mi vida. Milton. Sí, gracias, Milton. Oye, o que vayan y digan a la Monchi, ya no le hagas gorditas al Pancho, imagínate. Te la cobró el Milton, ¿no? La del inicio del programa. No, por ahí sí me duele, pero no me doblan, levanto en armas a los propietarios. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, finalmente. Eres más malo que el agua de la Japac, tú, muchacho. Te la cobró. Se la cobró. Y no aguanta la risita. Y Cabrera le festeja. Y tú también, Valerio, te estoy viendo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ver qué clase de historia van a hacer con todo el poder que tienen, ahora sí, total y absoluto. Y como dijo, ya saben quién, a ver al paso del tiempo cómo los va a juzgar la historia o la histeria. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Bueno, y le agradecemos mucho el favor, su atención. Se quedan bien acompañados.
Viene el programa de diálogos con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Quédese con nosotros en unos momentos en esta estación y también en nuestras plataformas digitales en este miércoles 6 de noviembre. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.